Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Vayamos por favor a Jonás, ahí en sus Biblias, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a analizar un poquito. Dice: vino palabra de Jehová. Lo preeminente en el libro es la palabra del Señor. La palabra nos provee a nosotros todo lo necesario para nuestra salvación, para nuestra santificación y para nuestra redención. Esta palabra es nuestra brújula, es nuestra regla de fe, es nuestra regla de conducta, es nuestra regla de vida, la palabra del Señor. Todo lo que necesitamos como pueblo está aquí en esta palabra de Dios. Eso es lo preeminente. La base de toda misión para el cristiano, para el hombre, se encuentra en la palabra de Dios. La palabra es relevante porque es la voluntad expresada de Dios para la humanidad. Dios dejó todo lo que el hombre tiene que hacer en su palabra. Aquí está la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios en este versículo? 3 verbos. Levántate, ve y pregona, o sea, clama. Los mandamientos de Dios siempre son claros, nunca van a ser oscuros. Dios nunca te va a dar algo que nosotros no podamos entender. Dios es específico en lo que Él quiere. ¿Y qué encontramos? Que Dios le instruye a Jonás de la forma más simple. Lo primero que le dice: levántate. El llamamiento de Dios, el trabajo de Dios no puede ser hecho por aquellas personas que están sentadas mirando pasar la vida cristiana. Dios llama a personas que están ocupadas, que están abocadas a un determinado servicio, y los llama a trabajar con Él. Y Dios le llamó a su mensajero para que en sus propósitos Jonás se levante, se ponga en pie y que vaya, que parta del lugar donde está a hacer la tarea que Él le había encomendado. Por eso le dice: ve, ir, andate del lugar donde está. Miren, la Biblia no registra un solo pasaje en el cual Dios instruyó a su mensajero para que alguien viniera a buscar el mensaje. El Señor dijo: id por todo el mundo, vayan por todo el mundo. Ese es el mensaje de Dios a la iglesia. Es importante y válido si alguien por su propia voluntad entra al templo, entra a la iglesia para conocer del Señor. Pero el mandato del Señor es que la iglesia tiene que salir a predicar, a anunciar el Evangelio a un mundo perdido. Ese es el mandato del Señor. Por eso le dice: ir, andate, vete a predicar el Evangelio. ¿Y qué tenía que hacer? Pregonar, proclamar
el Evangelio para que Nínive proceda al arrepentimiento de su maldad. Eso es lo que Jonás tenía que hacer, levantarse, ir y anunciar el Evangelio. ¿Y por qué? Dice el versículo, porque su maldad, la maldad de la ciudad, Dios no envía juicio a la tierra si no hay causa. Siempre hay una causa para que Dios envíe juicio. Siempre hay una causa para que Dios se indigne por el actuar del hombre, y esa causa siempre es el pecado. Entonces Dios tiene que intervenir, porque el pecado del hombre llega a tal extremo que Dios tiene que intervenir, tiene que mandar juicio. La santidad de Dios demanda que Él castigue el pecado, pero nunca va a castigar si previamente no hay aviso, si previamente no hay arrepentimiento. Dios en toda la historia cristiana siempre advirtió y está advirtiendo aún hoy que se arrepientan y que vuelvan a Él, porque va a venir el juicio de Él sobre la humanidad. Pero anteriormente dejó a la iglesia la tarea de anunciar ese futuro juicio y que se arrepientan. Esa es la tarea de la iglesia. Dios iba a mandar juicio contra Nínive, pero primero envió a su mensajero para que le anuncie, para que le proclame que iba a venir la destrucción. ¿Y qué pasó con esa maldad? Dice el versículo, ha subido delante de mí, dice Dios. Y si Dios dice, ha subido delante de mí, uno se pregunta, ¿dónde subió la maldad? ¿Al cielo? ¿A la morada de Dios? Obviamente en sentido figurado. No es que la maldad entró al cielo, porque en el cielo no hay maldad, no hay pecado. No es que en ese momento Dios se enteró de la maldad y decidió enviar juicio. Dios siempre supo de la maldad de Nínive. Él es omnisciente. Lo que sucede es que la maldad había llegado a tal extremo en la ciudad de Nínive, adoradores de demonios, que Dios entonces decide intervenir enviando juicio a la ciudad de Nínive. El mensaje de arrepentimiento que debía proclamar Jonás era la única esperanza para Nínive. Y el mensaje del Evangelio es la única esperanza para nuestro país, es la única esperanza para las ciudades. El mensaje del Evangelio es la única esperanza para los pueblos no alcanzados. El mensaje del Evangelio es la única esperanza para nuestros barrios. El mensaje del Evangelio es el mismo, ayer, hoy y siempre. Porque el poder del Evangelio no ha cambiado, dice Romanos, y la condición de un mundo perdido tampoco ha cambiado. Por eso es necesario anunciar el Evangelio, anunciar que Cristo va a venir a buscar a una iglesia, anunciar arrepentimiento. La maldad sigue siendo la misma, el amor de Dios sigue siendo el mismo, y nosotros como iglesia tenemos que anunciar el juicio de Dios, el amor de Dios por sobre todas las cosas. La iglesia es la encargada de cumplir la gran comisión. Y el texto continúa diciendo, pero Jonás, siempre hay un pero en el hombre, siempre, pero, y ahí comienza el problema. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, y él se levantó. ¿Pero para qué? Para huir de la presencia de Dios. Trató de huir de la presencia de Dios. Jonás tuvo un llamamiento misional directo. Fue directo el Señor, levántate y andate a Nínive. Yo creo que para el profeta no fue sorpresa, porque anteriormente él había servido dentro de Israel
Hay un ministerio de Jonás, ustedes lo pueden leer en Segunda de Reyes. Jonás fue el sucesor de Eliseo en la época de Jeroboam II, ahí en el reino del norte. O sea que Jonás estaba acostumbrado a predicar, a dar el mensaje a la nación de Israel. La sorpresa radicaba no en el llamamiento, sino en el lugar y los destinatarios de ese mensaje que Dios le dijo que dé. Y como surge el lugar y los destinatarios, ¿qué pasó? La rebeldía surgió en el corazón de Jonás. Era un llamamiento para ir a Nínive, la gran ciudad de Asiria, y predicar a sus habitantes el futuro juicio de Dios. Y frente a este mandato, Jonás quedó dividido entre su lealtad a Dios, entre su amor a Dios y sus emociones. Esas emociones fuertes que tuvo Jonás fueron tan intensas que al final determinaron su conducta. Por eso tenga cuidado con las emociones. Las emociones es un arma de doble filo, porque las emociones de Jonás le hicieron jugar en contra. Por motivo de que no podía enfrentar ese llamamiento, él tomó la determinación de irse del país y alejarse de su responsabilidad como hijo de Dios. Y allí lo encontramos en el capítulo 1, versículo 3, pagando su pasaje para irse a la ciudad de Tarsis. Tarsis se encontraba en el otro extremo del mundo. Se encontraba en la región de lo que hoy es Andalucía. Él estaba en Jope y tenía que irse a Nínive, 800 kilómetros de donde estaba. Y él decide hacer un viaje de 3.000 kilómetros, atravesar todo el mar, irse hasta Tarsis, escapando, huyendo de Dios. Entonces pagó el pasaje, se subió en el barco. ¿Y qué dice la palabra? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y el versículo siguiente dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué aprendemos de esto? Jonás durmiendo, los marineros asustados, Jonás durmiendo y los marineros orando a sus dioses. ¿Se da cuenta? Los marineros estaban orando a sus dioses. El creyente, el profeta de Dios, el que debía estar proclamando arrepentimiento, el que debía estar proclamando salvación, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Mientras los marineros, mientras el mundo está clamando a sus dioses, el creyente, ¿qué está haciendo? Durmiendo plácidamente. Y el capitán se acercó a Jonás y le dijo, ¿pero qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. El capitán del barco, que representa al mundo, le está pidiendo a Jonás, que representa al creyente, que ore. ¿Usted se da cuenta? El mundo diciéndole al creyente, despertate y orá por esta situación. ¿Qué estás haciendo, dormilón?
Y esto es lo que sucede generalmente cuando un no creyente enfrenta una crisis. Nosotros podemos tener burlas, se pueden burlar nuestros vecinos, nuestros familiares, rechazarnos, se pueden burlar nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de facultad, se pueden burlar, no creen en el Señor, hacernos la vida imposible. Pero cuando las tormentas de la vida llegan a la persona no creyente, la primer puerta a la que van a tocar es al creyente, para que ore, para que interceda por la situación que están atravesando. Y es eso lo que vemos acá. La iglesia, no estemos durmiendo mientras el mundo entero está orando a sus dioses, al Gauchito Gil, a San la Muerte, a lo que sea. El mundo orando, clamando a sus dioses. ¿Y la iglesia qué hacer? Durmiendo. Eso me recuerda a lo que pasó Jesús en Getsemaní. Él se fue, era una noche terrible del Señor. Y Él se va con sus discípulos y le dice, quédense acá mientras yo voy a orar. 3 veces el Señor bajó, subió donde estaban sus discípulos. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Durmiendo. Dios no permita que cuando el Señor regrese a buscarnos, nos encuentre durmiendo. No permita. Porque eso sería catastrófico para nosotros como hijos de Dios, como iglesia, si el Señor regresa y su iglesia está durmiendo. Si esa es nuestra condición, pidamos perdón al Señor y pongamos en práctica lo que dice Efesios 5:14. ¿Sabe qué dice? Despiértate tú que duermes. No seamos desobedientes. Despertámonos como iglesia. Despiértate tú que duermes. No seamos desobedientes. Dios planifica un propósito para su iglesia. Dios planifica un propósito para nosotros. Pero Él no determina un futuro. Él no toma la decisión por nosotros. Si nosotros determinamos no hacer lo planificado por Dios, si nosotros determinamos no cumplir lo que Dios nos dio como iglesia, uno siempre va abajo en la vida espiritual. Continúa diciendo el texto que Jonás descendió a Jope. Jonás vivía en una ciudad cerca de Nazaret y desde allí desciende a Jope. Actualmente se llama Jaffa, ahí en Tel Aviv. De su ciudad desciende a Jope. Y de Jope desciende al puerto. Y del puerto desciende al barco que lo va a llevar a Tarsis. ¿Se da cuenta? Va descendiendo. ¿Lo nota usted? De Nazaret a Jope. De Jope desciende al puerto. Del puerto desciende al barco. Del barco desciende al fondo del mar. Y del fondo del mar adentro del pez. Ya no había más lugar para descender. Es interesante notar la cantidad de veces que la Biblia muestra a alguien descendiendo a algún lugar cuando está fuera de la voluntad de Dios. Abraham descendió a Egipto, Sansón descendió a Timnat, etc. Personas que desobedecieron fueron descendiendo. Dios nos proteja de descender tanto en nuestra vida espiritual. Y estando allí en esa situación, en ese lugar que no era un hotel de 5 estrellas, estaba dentro del pez. El capítulo 2, versículo 7 refleja una de las oraciones para mí más hermosas y sinceras que contiene la Biblia. Estando allí dentro del pez, ¿qué dice Jonás? Cuando mi alma desfallecía en mí,
me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo, e inmediatamente le dio la orden al pez: vomitale en tierra a mi hijo. La sinceridad del corazón de un arrepentido por su pecado. Inmediatamente el perdón de Dios. Y algunas versiones dicen que la vomitada, perdonen la expresión, ocurrió en Jope, en el mismo lugar donde Jonás había decidido desobedecer a Dios, en el mismo lugar donde Jonás había decidido darle la espalda a Dios. En ese mismo lugar el pez lo trae y lo deja. Jonás había perdido a Dios en Jope. En ese lugar comenzó a darle la espalda a Dios y el pez allí lo trajo. Jonás encontró a Dios en el mismo lugar donde había perdido en desobediencia. ¿Dónde hemos perdido a Dios? Nosotros. Aunque en honor a la verdad, Dios jamás ha estado perdido. Somos nosotros lo que no nos hemos dejado encontrar. Dios nunca está perdido. Nosotros no nos dejamos encontrar por Él. Lo hemos perdido, entre comillas, a Dios en la cámara secreta, descuidando la oración, descuidando la intimidad con Dios. Ahí hemos perdido a Dios. Bueno, pues volvamos a ese lugar, que allí lo vamos a encontrar. ¿Dónde perdiste a Dios? Dios no te va a llevar a un siguiente paso si no solucionás lo que Él te está pidiendo. ¿Dónde perdiste? En la oración, en la intimidad, allí lo vas a encontrar. Volviendo a Jonás, tal vez usted se pregunta, ¿no hubiera sido más fácil para Jonás negarse a la comisión y quedarse donde estaba? Decirle a Dios, no quiero ir. No hubiese sido más fácil, porque quizás nosotros creemos huir de Dios, pero en realidad estamos huyendo de nosotros mismos. Estamos huyendo para no obedecer, para no asumir el compromiso, y creemos que con huir de nuestras responsabilidades estamos a salvo. En caso de que usted esté huyendo, yo no digo que está huyendo, ¿de qué está huyendo? Y lo más importante, ¿a dónde está huyendo? Dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde vamos a huir de Dios? ¿Para qué lo llamó Dios a usted como su hijo? ¿Qué está haciendo con el llamado de Dios sobre su vida? Tal vez como misionero a corto plazo, tal vez como pastor, tal vez como maestro de escuela dominical, bíblica. ¿A qué lo llamó Dios? ¿Qué está haciendo con ese llamado? ¿Su respuesta es como la de Jonás, huir? ¿O es como la de Samuel, que ni bien oyó la palabra de Dios, le dijo, heme aquí, Señor, ¿para qué me has llamado? Y el capítulo 3, versículo 5, muestra el resultado de la predicación de Jonás. Y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno. La conversión del rey de Asiria y de todo el pueblo muestra cómo las naciones estaban preparadas para recibir el testimonio de Israel. La desgracia que Israel no estaba dispuesto a dar ese testimonio. Ahora, nosotros como iglesia, ¿estamos dispuestos a dar testimonio del Señor?
¿O estamos haciendo como Israel? ¿Estamos dispuestos a evangelizar ahí en los barrios nuevamente, como hicimos un tiempo? Salir por las calles, anunciar como congregación. ¿Será que estamos dispuestos a ir en busca de las personas o estamos esperando que las personas vengan? El mandato es ir. ¿Será que actuaremos de acuerdo con el mandato del Señor o actuaremos como Israel? Recuerden lo que dijo Jesús: los campos ya están listos para la cosecha. Y no se refiere a una cosecha literal, sino a una cosecha espiritual. La gente ya está lista, los campos están listos, pero hay que salir a trabajar. Jonás se enojó al extremo al ver la conversión de los ninivitas. Fue tan fuerte el enojo que le pidió al Señor que le quite la vida. ¿Usted se imagina? Me hubiese sido mejor morir, dice Jonás, antes que se conviertan esa gente. Por favor, léalo. Entonces salió, se enojó, se fue al oriente. El calor era extremo y Dios preparó una calabacera para cubrirlo del sol. Esa calabacera, la provisión de esa calabacera representa el cuidado y la protección de Dios sobre nosotros, a pesar de nuestro enojo, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestras quejas. Dios nos cubre, nos ama. La calabacera se secó, Jonás volvió a enojarse. Entonces Dios le pregunta: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer? En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche murió. ¿Y no tendré yo piedad, misericordia de Nínive? ¿Qué pregunta la del Señor? ¿Y no tendré yo misericordia de? Y usted póngale el adjetivo que quiera. Dios está listo a mostrar misericordia. La gran comisión se cumplirá con nosotros o sin nosotros. Pero esto no nos quita la responsabilidad como iglesia del Señor de dar testimonio de la resurrección de Cristo y de su evangelio. La iglesia local es el semillero y la fuerza misionera primaria de Dios para que lo conozcan a Él. Es la iglesia el semillero para que la gente de afuera lo conozca a Él. ¿Y por qué Dios quiere que los pueblos del mundo lo conozcan? Dice su palabra: porque Dios será glorificado cuando todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Jesucristo. Una vez que todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Jesucristo, la gran comisión no tendrá razón de ser. La iglesia habrá terminado su trabajo. La pregunta final es: ¿qué hacer? No sabemos cuándo Cristo vendrá, pero sí sabemos lo que tenemos que estar haciendo mientras tanto. Y si nosotros estudiamos el resultado de la predicación de todos los hombres y profetas de la Biblia, vamos a notar que Jonás fue el profeta que más personas convirtió en toda la Biblia. Más de 120,000 personas se convirtieron a Dios en 3 días de andar recorriendo la ciudad. Fue el profeta que más personas llevó a los pies de Dios salvadas
para su gloria. A pesar de su desobediencia, ¿qué aprendemos de Jonás? Que la gracia de Dios es más grande que nuestra desobediencia. La gracia de Dios es más grande que nuestra desobediencia. Si hemos retrasado la voluntad de Dios porque fuimos desobedientes, porque tal vez nunca anunciamos el Evangelio, tal vez nunca le dijimos a nadie, Dios te ama, Cristo murió por ti, o hemos dejado de hacerlo. Tal vez cuando recién nos convertimos uno habla del Señor y quiere que todos vengan a sus pies, pero andando el tiempo uno va dejando. En esta mañana usted y yo tenemos la oportunidad que Dios nos brinda de arrepentirnos, de caminar con Él y dejar de huir de su presencia y comenzar a caminar en serio con Dios en nuestro corazón, haciendo el cumplimiento que Él ha dejado en su palabra, la gran comisión. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.